Ambos se compartieron en el WhatsApp. Así que el día de hoy también la clase se está grabando y para aquellos que no pueden conectarse en tiempo real, lo podrán ver a través de las grabaciones y si también lo quieres volver a ver, lo vas a encontrar tanto esta grabación como el PowerPoint en el WhatsApp del curso. Hoy vamos a trabajar el tema, los cuatro modelos principales de la predicación. Con nosotros está el profesor Luis Garavito. Él es de nacionalidad guatemalteca y permítanme leerle su hoja de vida. Su nombre es Luis Garavito del Cid. Es magíster en teología pastoral, licenciado en teología, con certificaciones en traducción bíblica y consultoría, arqueología e historia bíblica, consultoría para proyectos de traducción en lengua de señas. Para nosotros es todo un gusto poder tener al profesor Luis Garavito en este espacio de formación. Así que permítame darle la bienvenida y darle lugar para su enseñanza. Ok, un momentito, por favor. Gracias, Betty. Buenas noches a Ahora todos. Que sí. el Señor les bendiga. Siempre es un gusto y un privilegio el poder estar juntos esta noche y conversar de todos estos temas que nos interesan en virtud de nuestro llamado y en virtud del deseo de servir al Señor de mejor manera. Hoy nos proponemos compartir un tema que tiene que ver con los modelos de predicación y vamos a enfocar nuestra atención en estos modelos que vamos a decir que son los modelos clásicos, que son como los más usados y comunes en el tema de predicación. El tema de la predicación, como dice ya aquí el título, es un asunto que tiene que ver también algo mucho con algo de el arte, como ser artistas, y eso implica algo del gusto, de la habilidad y de diferentes estrategias que se pueden utilizar, aunque con el paso del tiempo se ha ido desarrollando una serie de metodología que es la que vamos a recomendar esta noche en estos modelos tradicionales de predicación, aunque reconozco que pueden haber muchas otras formas que tienen que ver ya con la creatividad de cada predicador y que tienen que ver también con la necesidad en cada momento. Hay escenarios que son absolutamente nuevos y que son impensados, extraordinarios y que merecen una respuesta de esa misma manera en la estrategia de predicación. Pero en un escenario, vamos a decir, normal, de una congregación, de un grupo, con el interés de aprender más de la palabra del Señor, pues esos serán los modelos a seguir. Entonces vamos a hablar de ese sermón bíblico y ahí ya estamos diciendo algo importante cuando hablamos de un sermón bíblico, porque de lo que se trata, aquí no vamos a hablar de principios o teología de la predicación o historia de la predicación, digamos que no, eso asumimos que lo van a ver más adelante en algunos otros cursos y otros temas. Vamos a dirigir la atención a los modelos exactamente. Pero sí hay que decir que la base de la predicación o lo que interesa que se tiene que predicar es la Biblia. No son nuestras ideas, nuestros pensamientos, están ahí presentes, pero que lo que se debe comunicar es el mensaje, la enseñanza del texto bíblico. Entonces, eso va a exigir tres disciplinas que son sumamente importantes a las que les debemos de prestar atención. Al final, la predicación es como la capa exterior de todo un ejercicio, de toda una práctica. Es como lo que se logra ver en un webinar de hace unas semanas que yo compartí en este mismo tema, en relación a este mismo tema. Pusimos el ejemplo del modelo del iceberg, que el iceberg tiene una puntita que se logra ver arriba, pero que la mayor parte del iceberg está oculta debajo de la línea del agua. Así es la predicación. El domingo se predica 45 minutos, 35 minutos, hasta una hora, probablemente en algunas predicaciones, pero asumimos que detrás de eso hay una serie de estudios, enseñanzas, que son estas tres disciplinas, la exégesis,
Y básicamente la exégesis contesta a la pregunta de qué dice el texto. Parece una pregunta sencilla, pero en realidad no lo es, porque implica investigación, análisis, estudio para estar lo más seguro de lo que el texto dice. Ahí vamos a ir por los idiomas originales, la crítica textual y otra cosa. Y luego pasamos a la segunda disciplina, que es la hermenéutica. La exégesis y la hermenéutica son disciplinas gemelas que están ahí ancladas, no puedo soltarme de una. Aunque yo sugiero siempre que vamos a iniciar bueno, no es una sugerencia mía, es la secuencia lógica del estudio bíblico para llegar finalmente a la predicación y es primero analizar qué dice el texto, responder a la pregunta qué dice el texto lo más honesto posible, qué dice el texto lo más profundo posible, lo más amplio posible, qué es lo que el texto dice. Y entonces pasamos a la interpretación de ese texto. ¿Qué significa ese texto? ¿Qué significó en aquel tiempo? ¿Qué significa ahora ese texto? ¿Cómo podemos vivir nosotros hoy en el siglo XXI ese texto? Bueno, ya con esas respuestas, con esos análisis, vamos a formular predicaciones en la práctica homilética. Vamos a hacer esa homilética. Visto de otra manera, bueno, es lo que estábamos diciendo hace un momentito, la exégesis contesta la pregunta, ¿qué dice el texto? La hermenéutica contesta a la pregunta ¿qué significa el texto? Y la homilética es el fruto de todo eso y nos va a ayudar a contestar la pregunta de cómo lo vamos a comunicar. ¿Cómo vamos a comunicar eso que hemos encontrado en el texto y ese tipo de cosas? Esto es importante porque nosotros tenemos el mandato de la Gran Comisión. La iglesia tiene una misión que cumplir y es llenar la tierra del conocimiento del Señor, así dice el profeta, y será llena la tierra del conocimiento del Señor. Pero eso no va, eso de llenar la tierra del conocimiento del Señor no es una tarea de los ángeles, no es una tarea de los querubines y de los serafines y de seres angelicales, sino es una tarea que el Señor le dejó a sus discípulos antes de partir, antes de salir. Solo dicen al final los evangelios, lo que conocemos tradicionalmente como la gran comisión. Entonces, una comisión nuestra que incluye la proclamación del evangelio, digamos, el verbo griego que es el verbo querizo, la proclamación del evangelio que incluye la atención de las personas que se convierten, que es el pastoreo, y también la enseñanza. Y en mi opinión, yo vivo en Guatemala, hago ministerio la mayor parte de tiempo en mi país, en Guatemala, y desde hace algunos años hemos venido reflexionando con un grupo de pastores, estudiantes, con gente que nos reunimos y platicando, y en estas oportunidades nuestra crisis principal, por lo menos en Guatemala, y sospecho que a nivel latinoamericano, nuestra crisis ha sido el discipulado. Y aquí me disculpo porque siempre me da pena decir este tipo de cosas, ¿no? Predicar es relativamente fácil, ¿no? Leo un versículo y si tengo facilidad de palabra, mucho más. Y si soy así como mero hablantín, era mero hablador, pues sí, me subo, agarro un micrófono y depende del contexto eclesiástico en el que esté, pues puedo predicar más efusivamente, más tranquilamente, pero digamos que relativamente fácil predicar. Ahora, enseñar, discipular es una tarea que implica mayor esfuerzo, pero forma parte de la gran comisión en esa sección. Por eso la exhortación bíblica es dirigido siempre a lo de la sana doctrina. No me voy a detener acá, solo les voy a invitar a que vuelvan a ver el video del webinar, el viaje antes del púlpito, lo que está ocurriendo antes del púlpito. Es la idea del estudio bíblico que nos va a servir de fortaleza, de fundamento para luego ir y presentar una predicación, lo que Pablo le dice a Tito y a Timoteo de la gente que no quiere sufrir la sana doctrina y Pedro que pide que sea una predicación de una palabra no adulterada, no adulterada. Bueno, entonces, inicialmente, y aquí estoy rememorando algunas cosas del webinar, aunque vamos a agregar un tipo de sermón más, hablamos de los sermones, los tipos de sermones tradicionales más conocidos, que es el expositivo, el sermón textual y el sermón temático. Básicamente, esos tres sermones que dan lugar a todos los demás tipos de sermones, porque vamos a hablar de un sermón biográfico, de algún evento, etcétera, y podemos ponerle diferentes nombres a los sermones, pero
todos esos demás sermones van a caer en algunos de estos, ¿no? Incluso el cuarto que vamos a hablar hoy del sermón narrativo. Por lo menos vamos a comentar algo de esos sermones. Entonces, el sermón expositivo basa todo el mensaje en un capítulo, vamos a decir, no solo un capítulo, sino en una porción más extensa de la escritura. Puede ser un capítulo, puede ser un libro, el sermón expositivo, y puede ser que no solo nos lleve un sermón, sino que esta es otra sugerencia homilética o sermonaria, y es que podamos armar como series de sermones, es decir, en ocasiones no es suficiente un solo sermón para abarcar de manera satisfactoria un tema. La palabra del Señor es inagotable, es decir, vamos a pasar varias vidas predicando de un pasaje y nunca lo agotaremos en realidad. Por ahí tal vez nos vamos a distraer o algo, pero no sé cuántas veces ha predicado usted del Salmo 23, de la parábola del Hijo Pródigo, del cruce del Mar Rojo, del maná, no sé, diferentes acciones del Sermón del Monte, o, otros pasajes que pueden ser de nuestro gusto particular y le damos a ese sermón y se termina. Podemos seguir y analizar y cada vez encontramos más cosas y cuando nos detenemos a pensar vemos nuevos detalles y no son misterios o cosas, sino que cuando tenemos el interés en la palabra, vamos encontrando cada vez más y más y más tesoros en esa palabra. Entonces el sermón expositivo va a tomar una porción más extensa del texto y una cosa interesante del sermón expositivo es que en este sermón el texto va a dominar la temática. No somos nosotros los que vamos a poner la temática, sino que va a ser el texto, lo que encontremos, ¿no? Vamos a agarrar un capítulo, versículo a versículo, y ahí vamos encontrando se va enseñando. El sermón textual funciona más o menos igual, solo que con una porción más pequeña, un versículo o un trozo de versículos más corto que la porción que analizamos en el sermón textual, nos va a servir de base para presentar el sermón. Y el sermón temático o tópico es cuando estudiamos la escritura teniendo un tema en mente. Voy a predicar de tal tema. Entonces yo voy a la Biblia con la intencionalidad, con alguno de esos temas. Bueno. En general, detrás de eso, y eso es parte de lo que estuvimos conversando en el webinar, es que todos los que hemos sido llamados a la predicación, tenemos que desarrollar una disciplina de estudio bíblico constante, todos los días, sin excepción, sin excusa. Todos los días tenemos que cargar algo en la cabeza, estar pensando, leyendo algo del texto bíblico, todos los días. Y no me refiero a aquellos planes de leer la Biblia en un año o de leer nuestros pasajes favoritos, sino el estudiante bíblico serio es alguien que no lo están empujando, que no está rindiendo algún tipo de cuentas por compromiso del estudio bíblico, porque es parte de su vida. Es como el tan natural, natural y tan necesario como la misma respiración. Va a estar respirando, inhalando, va a estar interiorizando, va a estar rumiando, dicen algunos otros, o ahí musitando. Hay un verbo en español todavía que parece ser la acción que indica el Salmo cuando dice medita en ella de día y de noche, el Salmo 1, el que medita en la ley del Señor de día y de noche. Está como musitando, como rumiando, siempre tiene algo de la palabra del Señor ahí dándole vueltas en su cabeza. Así es el predicador y tomando notas por ahí, investigando, interesándose, creciendo. Todos esos análisis es lo que algunos llaman como la masa homilética, ¿no? Vamos a estar buscando, estamos coleccionando citas, estamos apuntando cosas por ahí, tenemos temas pendientes que nos llaman la atención para aprender. Todo eso, ¿no? Por eso se dice también que un buen sermón va a surgir exclusivamente de la calidad de nuestra masa homilética. Si somos malos lectores de la Biblia, vamos a ser pésimos predicadores. Si no somos estudiantes dedicados a la Biblia, vamos a ser pésimos predicadores. Y siento pena por usted, si va a ser mal predicador, pero siento más pena por su congregación. Siento más pena por la gente que lo va a escuchar. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo eso te salvarás tú y los que te oyen. Si usted y yo somos malos predicadores, pues vamos a afrontar nosotros consecuencias negativas, pero peores van a tener aquellos que nos escuchan, porque vamos a ser guías ciegos, que no, ¿a dónde estamos llevando a la gente? Va a ser una cosa horrible si no estamos realmente poniendo la atención a la palabra del Señor como debe ser. Entonces vamos a
vamos a la Biblia y vamos en una actitud equivocada al texto bíblico, hacemos un estudio equivocado del texto bíblico y entonces el mensaje no puede ser correcto. Por eso aquí en rojo, ¿no? La advertencia es que si nuestra masa homilética es pobre, nuestro estudio bíblico es pobre, predicamos sin conocer las escrituras. Yo no sé cómo, cómo nos podemos animar a subir a un púlpito para predicar y no hemos leído la Biblia y no hemos leído toda la Biblia, ¿no? Porque los predicadores que solo conocen una parte de la Biblia son los peores predicadores. Y si usted ha sido llamado al ministerio de la predicación y sabe que Dios le ha llamado al ministerio de la predicación, está en un problema, porque lo tiene que hacer porque Dios lo ha llamado y lo tiene que hacer bien, no puede excusarse. Y entonces tiene una tarea que hacer. Y si no lo ha hecho, pues el resto de la noche debe pero eso es un asunto de que urge, de conocer el texto bíblico, no conocer lo que dicen otros del texto bíblico. Por un momento pare las lecturas de todos los libros y otras cosas que esté haciendo y vaya a la Biblia, métase de cabeza ahí en la Biblia y léala. Lea lo que dice Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, Josué, Jueces, Ruth, todo eso. Usted lo tiene que saber, lo tiene que saber, tiene que conocerlo. No, no vamos a entenderlo probablemente, ¿no? Porque no, ¿quién entiende toda la Biblia? No sé, probablemente ninguno, pero sí tenemos que conocer lo que dice el texto bíblico y pues ya el Señor se encargará de irnos ayudando con el entendimiento en otro momento. Bueno, eso tiene que ver con el asunto de nuestra masa homilética. De ahí, y es que todos estos sermones de los que hemos hablado, el sermón expositivo, este es el que agregamos, el narrativo, el sermón textual y el sermón temático, deben representar sí o sí la fidelidad bíblica, una fidelidad bíblica. Cada uno de estos tipos de sermones van a ser útiles para diferentes momentos, son diferentes estrategias sermonarias que nos van a llevar a diferentes objetivos o que van a tener diferentes objetivos, diferentes momentos, ¿no? Pero que en conjunto eso nos va a ayudar. Y en el centro debe estar nuestro interés de ser fiel a lo que la escritura dice. Eso debe ser nuestra principal preocupación, de que lo que vamos a predicar sea realmente algo que dice el texto bíblico. Si usted tiene esa predicación, estamos en el mismo equipo, vamos en el mismo sentido. Ahora, si tenemos preocupación de otras cosas y no necesariamente ser fieles a lo que la escritura enseña, creo que tenemos un asunto ahí delicado que debemos de reconsiderar. Bueno, hablemos del primer sermón. No tenemos hoy tanto tiempo para detenernos con muchos detalles y cosas del texto, pero o de la clasificación de estos sermones. Em, Hablemos del sermón expositivo. El sermón expositivo es el que toma un capítulo o una porción más grande de las escrituras para explicar su significado original en un contexto histórico, literario, teológico, aplicándola a la audiencia actual. Aquí está la exégesis y la hermenéutica, ahí están presentes, ¿verdad? El principio central, el mensaje va a surgir del texto. El sermón expositivo es muy útil para el discipulado bíblico, cuando nuestro interés es enseñar la Biblia. Yo sé que los discipulados pueden tener, vamos a hablar de matrimonio, pero eso ya sería, cuando llevamos un tema en la mente, ya nos inclinamos más a los sermones temáticos. Yo quiero hablar con los hombres y vamos a hablar de la hombría en el siglo XXI, o vamos a hablar de los jóvenes que honran a sus padres, y podemos poner diferente tema, pero cuando ya llevamos un tema y llevamos, ese es otro tipo de sermón. El sermón expositivo es, vamos a estudiar el libro de Éxodo, por ejemplo. Y no tengo un tema, el tema es Éxodo. Y entonces empiezo a leer el primer capítulo y empiezo a hablar de historia del pueblo de Israel. ¿Por qué estaba el pueblo de Israel en Egipto? Y el faraón y que la hija de no sé, de faraón y que Moisés y que todo eso. Entonces empiezo a investigar historia, geografía, cultura, todo lo que necesito para explicar todo eso que va ocurriendo ahí. Ahora vamos a estudiar el libro de los Hechos y que cuando el Señor se fue y que el Pentecostés y que el llamado de los 7 diáconos y que los viajes de Pablo. Y entonces no tengo un tema, sino lo que me interesa es conocer el contenido del texto y a partir de ahí van a ir aflorando diferentes temáticas, ¿no? Está centrado en una unidad literaria completa, sigue el flujo argumental original del autor, ¿verdad? No estoy rompiendo el flujo retórico del autor
y prioriza la exégesis, una exégesis rigurosa antes de la aplicación. ¿Verdad? Estos son sermones que exigen mucho tiempo de preparación. No le gusta a los predicadores contemporáneos los sermones expositivos porque requieren mucho desgaste y también requieren mucho tiempo, ¿no? Preparación, hay que presentarlo de una manera adecuada, hay que conocer el texto, hay que conocer cómo encaja ese pasaje que estoy estudiando en el entramado general del texto. Bueno, la manera, una estrategia metodológica para preparar este tipo de sermones, debo delimitar el texto que voy a estudiar. Vamos a estudiar Salmos, y entonces debo preparar, hacer como una anticipación de lo que voy a estudiar en Salmos. Vamos a estudiar el libro de Salmos y lo vamos a estudiar en ¿qué? Estos 3 meses, lo vamos a estudiar en estos 6 meses. Entonces voy a delimitar en tiempo y la extensión de la escritura que voy a trabajar. Voy a observar también qué es lo que está en el texto, las estructuras, el género literario. Ahí aprendemos de género literario. No es lo mismo estudiar Génesis que estudiar Deuteronomio, o estudiar la primera parte de Éxodo que estudiar la segunda parte de Éxodo, o estudiar Romanos, la diferencia entre Romanos y los Corintios, por ejemplo, o la primera carta a los tesalonicenses con la segunda carta a los tesalonicenses, o estudiar Apocalipsis, o estudiar Joel, o estudiar Lamentaciones, la diferencia entre Lamentaciones y estudiarla con Job, o estudiar Esther y lo vamos a estudiar Esdras. Son diferentes géneros literarios y las características de esos géneros literarios y así. Los contextos donde se encuentran, ahí debemos que definir personajes, acciones, cultura, palabras, costumbres, etcétera, valores que subyacen en los relatos de los textos. Vamos a analizar la gramática. Y aquí es interesante porque tenemos que pensar en la gramática de los idiomas originales y la gramática de nuestro español, y cómo ha viajado eso entre la gramática de los textos originales frente a la gramática del español, el tipo de versiones bíblicas que vamos a utilizar como base para nuestro estudio exegético. Todo eso está implícito aquí en el análisis para la presentación de un estudio expositivo. Luego vamos a ir a la parte ya de interpretativa, donde va desde la teología que está presente en el texto hasta la interpretación teológica que nosotros hacemos, ¿no? La conceptualización de Dios que tenían los israelitas, por ejemplo, de tal reino, con la interpretación de Dios que nosotros tenemos hoy. Y a partir de ahí vamos a extraer nuestras aplicaciones que tienen que ver con cosas para hacer en nuestra vida, nuestros desafíos personales. Eso en el asunto expositivo. El sermón narrativo, que es el otro tipo de sermón, por definición decimos que comunica el mensaje siguiendo una estructura dramática. Cuenta una historia, el sermón narrativo. Estos son muy emocionantes, ¿no? Cuando contamos una historia. Permite que la narrativa misma produzca el impacto teológico. Muchas veces, o personalmente yo les cuento mi experiencia, muchas veces he leído la historia de cuando se caen los muros de Jericó, se derrumban, se derrumba Jericó. Pero en ocasiones he oído predicaciones tan emocionantes cuando alguien está basando su sermón, es un sermón narrativo de ese evento, o el éxodo, o los milagros de Jesús, ¿verdad? La resurrección de Lázaro. Eh, una de mis narraciones favoritas de los evangelios es cuando el Señor sana a aquel leproso que se llega en Marcos capítulo 1, o la sanidad de aquel hombre que estaba en el estanque de Betesda, o la samaritana. Apenas hace unas semanas atrás volví a leer el asunto de la samaritana. Oí una predicación acerca del pasaje de la samaritana y fue tan, tan conmovedor, tan emotivo. La forma en la que lo estaban presentando el predicador fue una cosa impresionante, y muchas veces son pasajes que uno ya sabe, que uno ya conoce, pero la manera de presentarlo es extraordinario, ¿no? Es como en nuestros países que tenemos nuestras comidas tradicionales, desayunamos, más o menos desayunamos lo mismo todo el tiempo y comemos lo mismo todo el tiempo. En Guatemala se cultiva mucho la tortilla de maíz y el frijol, que se combina con otras cosas. Entonces, tortilla y frijol es muy frecuente en nuestra dieta.
Y entonces estamos comiendo todo el tiempo tortilla y frijol, pero se siente cada vez es una cosa, ¡ay, qué rico! ¿Verdad? Y aunque sea la misma preparación, tiene algo, ¿no? Cada vez que lo probamos o cuando cambiamos de lugar o algo está la preparación. Es lo mismo, digamos, los mismos ingredientes, pero va a tener un sabor especial. Esos son los sermones narrativos que nos exigen también una preparación. No todas las personas pueden contar historias con la misma virtud, con la misma lucidez. Igual que no todas las personas pueden contar un chiste, ¿verdad? Echan a perder el chiste o algo. Entonces, eso es algo que como predicadores también tenemos que trabajar, el mejorar la manera en la que contamos las historias para no echarlas a perder y poner el énfasis en los lugares donde están. El texto es plano, el texto es nada más lineal, pero ahí en el texto están presentes las emociones, donde la gente mira la parte gesticular, la parte de los tonos, el reflejo en el rostro. Yo tengo el privilegio de trabajar en la traducción de la Biblia a lengua de señas y cuando uno ve el desempeño de los pasajes en la lengua de señas es un asunto extraordinario, ¿no? Porque hay una frase bíblica, una oración completa, ¿no? Se puede traducir con un gesto en el rostro, con algo una forma, una posición del cuerpo, una seña o algo, se puede traducir de esa manera. Entonces es una dinámica interesante porque transmite la teología mediante la historia, invitando a la identificación directa y experiencial del oyente. Este tipo de sermones deben despertar emociones, ¿no? Si es un evento emotivo, la gente tiene que sentir el dolor, la tristeza, el susto, el miedo, cosas como esa, la vergüenza en algún momento. Estoy contando aquella historia de la mujer que llevaron a Jesús. Mi sermón, el desempeño es un sermón narrativo y voy a contar la historia de aquella mujer, ¿cómo se llama? La mujer adúltera, que la sorprendieron en el hecho del adulterio. Y voy a personificar inicialmente a la mujer adúltera. Voy a personificar a aquellos que la querían apedrear y voy a personificar a Jesús. Ese tipo de situaciones. Voy a personificar cuando Lázaro muere y luego el Señor lo resucita. Tengo que personificar a Lázaro, tengo que personificar a María, a Marta, a los discípulos, etcétera. Entonces es algo que exige también preparación, preparación. Y el tema de contar la historia, que es como una película, una serie de televisión, una novela, donde se presentan los personajes, se empieza a presentar la historia, empiezan a tener ahí la interacción, la trama de lo que estoy narrando, hasta llegar a una especie de clímax donde hay una tensión y cosas donde se empieza a mostrar ya la intencionalidad hacia dónde va la narración y llegar a las conclusiones donde se presenta finalmente el mensaje que va a, a quedar en la gente, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo así rapidito de Marcos capítulo 4, desde el verso 35 al 41, es cuando se presenta inicialmente una crisis que no se estaba esperando, hay un temor ahí entre los discípulos, y la intervención que en medio del caos que está ocurriendo y terminando finalmente con el mensaje que va a quedar en medio de las personas. El tercer modelo de sermones es el sermón textual y el sermón textual se desarrolla a partir de un versículo o una breve unidad textual, es decir, algunos dicen entre 3 y 5 versículos. En realidad no hay una, ¿cómo se dice? Una extensión entre el expositivo, el textual o el expositivo, sí, y el textual, porque el expositivo pues agarra un trozo más grande y el textual va a estar basado siempre en un pasaje de la escritura, pero en un trozo más pequeño. Puede ser un capítulo, si el expositivo va a ser un libro, puede ser unos versículos. Bueno, pero es una unidad textual un poco más pequeña y a partir de ahí se van a extraer las verdades y las enseñanzas que se están predicando. Este pasaje va a ser el eje central de donde van a surgir las divisiones principales de donde nace el texto. Combina la precisión del análisis detallado con una estructura temática fácil de recordar, ¿verdad? En estos pasajes. Usa un texto base muy breve. La estructura surge de la gramática de ese texto mismo y facilita enormemente la memorización congregacional de estos pasajes
más cortos, de estos pasajes más cortos, y va a estar basado en un trozo más breve de la escritura. Podemos iniciar desde una frase bíblica. Vamos a hacer el estudio siempre léxico, analizando las palabras claves de ese mismo pasaje y que nos interesa un trozo de la escritura nada más. Vamos a ver los conectores, lo que se está proponiendo internamente en ese pasaje. Y luego podemos hacer un vistazo general a la relación canónica usando pasajes paralelos que van a fortalecer la idea central de este pasaje. Pero usualmente en un en una predicación textual, no nos vamos a mover mucho de este pasaje. Vamos a mencionar, por ejemplo, si estoy hablando, digamos, de Juan 3:16, ¿no? Que o antes del 15, cuando el Señor le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Y puedo ir a Corintios donde dice, porque de modo que el que está en Cristo nueva criatura es, entonces ha nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron, que no sé qué, y que Él no nos ha hecho nacer de la carne, sino hemos nacido del Espíritu, y podemos mencionar algunos pasajes paralelos sin salirnos del eje que va a ser nuestro pasaje central. Vamos a exprimir lo más posible ese texto que nosotros tenemos vamos a decir como trozo de la escritura, que son varios versículos, vamos a exprimir lo más que se pueda, sin salirnos de eso, entendiendo que la escritura tiene una serie de conexiones y podemos ir a pasajes paralelos, pero mi sugerencia personalmente es por el tema del tiempo, cuando estamos predicando, cuando vamos a leer otros pasajes, usualmente como que ocupamos un poco más de tiempo. Nuestro afán, yo sé que siempre es el deseo de citar las escrituras, pero si las citamos bien, no hará falta que junto a la congregación vayamos a leer ese pasaje. Lo podemos llevar preparado ya con nuestra Biblia, con separadores, o podemos llevar el texto si tenemos, usamos una tableta o la computadora, podemos llevar el versículo ya puesto ahí y se lo leemos a la congregación y no decimos, busque ahí en su Biblia, ¿verdad? Y los hermanos, y a veces nos detenemos porque nos da pena que la hermana que está por ahí sentada no encuentra el versículo y el hermano que está por allá no lo haya tampoco. Entonces, vamos a dar tiempo ahí que lo encuentren todos y lo vamos a leer. Entonces se nos empieza a ir un poco el tiempo en el mensaje y el tiempo es muy, muy, muy valioso. Bueno, ese el sermón textual que hemos hablado. Y el cuarto sermón, que es el último sermón al que nos vamos a referir, es el sermón temático o tópico, se conoce también, que es, este no está basado en un texto específico inicial, sino que se basa en una idea o en un tema bíblico. Es decir, yo ya voy a la escritura, quiero hablar de la misericordia de Dios. Entonces voy a la Biblia y busco algunas bases para hablar de la misericordia de Dios. Recoge las enseñanzas de diferentes versículos para desarrollar cada punto del argumento. Entonces voy a armar mi argumento y voy apoyando ese argumento con versículos bíblicos. Este es el sermón más peligroso, el tipo de sermón más peligroso, porque se presta para todos los demás sermones. Si yo no ando con cuidado, pues voy a cometer errores y voy a decir cualquier disparate. Haciendo un mal estudio exegético, voy a hacer un sermón expositivo malísimo si no ando con cuidado. Pero este, en mi opinión, ese es el que más se presta para decir lo que sea, porque no voy a la escritura primero, sino que el sermón sale de mi mente, de mi cabeza, de mi intencionalidad. Voy a predicar de esto, voy a hablar de esto. El domingo el tema, y somos a veces como, yo soy pentecostal, ¿verdad? Entonces somos así como los pentecostales, a veces somos como muy místicos de Dios puso en mi corazón. Tengo un sentir aquí del Señor. Entonces voy a hablar de este tema. Ok, yo no quiero dudar de que Dios le esté poniendo eso en su corazón, pero es un sermón que se presta, que más se presta para que nosotros nos apartemos fácilmente de las escrituras, porque no se centra en las escrituras. Este tipo de sermones sale primero de nuestra mente y luego buscamos el apoyo en las escrituras, a diferencia de los otros sermones que vamos a las escrituras primero y a partir de ahí vamos a los textos, ¿verdad?
Yo sé que cuando estamos leyendo la Biblia, pensando en la Biblia, etcétera, empiezan a salir un montón de temas. Mi sugerencia siempre es que usted tenga algo en que apuntar o que se grabe en el celular, ¿verdad? A mí me pasa a veces de que estoy teniendo un pensamiento y a veces voy conduciendo el vehículo, voy manejando el carro y estoy pensando y digo, ay, qué interesante, y pongo ahí algo para es algo que nadie oye, sino que solo me sirve a mí y después ya lo transcribo como ideas que van a dar inicio a una predicación o algo, o solamente es para mí, ¿verdad? Bueno, pero es un sermón, insisto, ¿no? Que es muy peligroso y también el más fácil de predicar, ese sermón, porque no tengo que estudiar libros completos, puedo ir directamente, no tengo que ser un gran conocedor de la Biblia, más ahora con las concordancias aquí en los teléfonos, en la computadora. Antes tenía que comprar una concordancia o las Biblias mismas traían al final una concordancia. Eso ha perdido en cierta forma sentido porque en un programa de la Biblia del teléfono yo puedo poner ahí que me ponga todos los versículos que hablen, por ejemplo, poner ahí una frase, ¿no? De la abominación desoladora. Pero en cuestión de segundos pone ahí, en fracciones de segundo, pone el programa todos los versículos que hablen de eso, ¿no? Y cualquier tema, ¿no? Yo lo puedo buscar. Entonces, con una búsqueda de ese tipo, temática, pues puedo armar el sermón. Y aunque me va a poner un versículo de Romanos, y me va a poner un versículo de Proverbios, y me va a poner un versículo de Apocalipsis y un versículo de otra cosa, y aunque yo no sea un gran conocedor de la Biblia, pues voy a predicar más o menos con algún sentido porque estoy poniendo estos argumentos. Hay que decir que yo puedo citar en una predicación 200.000, 300, chorrocientas, cuantos, no sé cuántos miles de versículos y aún así la predicación no será bíblica. El hecho de que yo cite la Biblia no hace a mi predicación bíblica. Debo en la argumentación, cuando armo las ideas, los pensamientos y las verdades que estoy exponiendo, eso hace a una predicación bíblica, verdaderamente bíblica, verdaderamente verdad en este sermón. Por eso, fíjese los rasgos de este sermón temático. El predicador comienza con la necesidad o el tema a explorar. No inicia esencialmente en el texto bíblico este tipo de sermones. Forma una estructura sistemática cruzando toda la Biblia. Es ideal cuando el auditorio necesita escuchar sobre un asunto doctrinal específico. No es un sermón malo, yo no quiero dar la sensación de que este es un sermón que debamos evitar, no. Tiene su utilidad, pero debemos aprender a utilizarlo con las debidas precauciones, las debidas precauciones. Entonces, el índice, cómo se va a ir haciendo esta síntesis temática es, voy a ir al texto A, después paso al texto B, el texto C y hago mi proposición doctrinal a partir de diferentes textos. Los pasos son, primero voy a hacer una definición del tema que voy a hablar. Hoy vamos a hablar de la gracia del Señor. Luego voy a seleccionar versículos. La Biblia dice en Efesios que por gracia somos salvos. Y luego dice por allá en otra carta de que no es por la ley, sino que es por la gracia. Y luego habla de la gracia salvadora que nos enseña que en este mundo debemos renunciar, dice Pablo a Tito y así. Entonces voy brincando de diferentes versículos para ilustrar mis puntos y finalmente hago como un cierre lógico a partir de esos versículos. Ok, aquí ya estoy acercándome al final. ¿Cómo sería un cuadro comparativo de estos sermones? Están el modelo del sermón, las ventajas que presenta cada sermón, los riesgos a los que le debemos prestar atención y el contexto ideal de cada sermón a nivel de las congregaciones. El sermón expositivo, su ventaja es que es mucho más fiel al texto. Claro, si soy un buen estudiante de la escritura y hago mi tarea. Si hago mi tarea, pues voy a ser un buen predicador expositivo. El riesgo es que podemos presentarle a la congregación demasiada información y se puede volver un sermón seco si no ando con cuidados, ¿verdad? Si no tengo el debido cuidado. Esto se presta más para un contexto de enseñanza sistemática. Queremos que nuestra congregación aprenda Biblia, que sepa de la Biblia, sí o sí vamos a tener que dedicar una buena cantidad de tiempo a los sermones expositivos. Es muy triste porque los hermanos pueden pasar muchos años en la iglesia y no saben de la Biblia, y no porque sean haraganes o desidiosos o indiferentes, sino porque el púlpito no los está motivando a leer el texto bíblico. Es una responsabilidad para los que predicamos constantemente
qué tanto la congregación sabe de Biblia. Así el pastor sabe un montón de Biblia, pero el hermano de la que está ahí, el servidor, el anciano, el hermano de la música, los que dirigen jóvenes o imagínense los maestros de escuela dominical, a veces es una cosa así impensable que a veces hay maestros de escuela dominical que no saben Biblia. ¿Cómo están enseñando en escuela dominical y no saben Biblia? O con los niños, ¿no? Que ponemos a los niños ahí a que enseñen personas que no tienen la suficiente preparación. Entonces es una preparación constante con el sermón expositivo. El narrativo, su ventaja principal es que nos presenta una experiencia, ¿no? Apela mucho a nuestras emociones a través del contar una historia, diferentes historias en el texto bíblico, ¿no? La advertencia es que podemos desde un inicio empezar a aplicar ciertos moralismos y hacer prejuicios y cosas, como estamos hablando de emociones, puede manipularse, todas esas situaciones. Ahora, el contexto ideal va mucho con culturas orales, como son nuestras culturas indígenas, nuestros pueblos indígenas. También a los niños les gusta mucho el contar historias, a los adolescentes también contar historias. Va mucho con eso, ¿no? Si damos un sermón como muy conceptual, vamos a perder a cierto público, ¿no? Entonces tenemos que ir haciendo un tipo de sermón narrativo también. Y acuérdense que en la congregación no solo tenemos a un tipo de personas. Hoy se habla mucho de los estilos de aprendizaje, que hay gente que es más visual, otros que son más auditivos, otros que son más kinestésicos, se dice otros. Entonces, como estrategia sermonaria será combinar cada una de estas situaciones para que lo podamos hacer bien. El textual, que presenta más claridad y retención, nos ayuda a centrar la atención también en trozos más pequeños, manejables de las escrituras, aunque el riesgo es que podamos desconectar, hacer islas de textos, ¿verdad? Porque hablamos ahorita de esta parte y luego de otra parte, y finalmente ya al mediano plazo, a largo plazo, no logramos conectar los pasajes que nos interesan. El contexto ideal es el evangelismo, por ejemplo, la brevedad, cultos devocionales que no tenemos mucho tiempo para exponer, lo podemos utilizar con grupos específicos también. El temático, la ventaja principal es la sistematización doctrinal, porque podemos dirigir puntualmente. Vamos a hablar de la fe, ¿verdad? Vamos a hablar de las ofrendas, vamos a hablar del ayuno, vamos a hablar de la santidad, vamos a hablar del evangelismo, de las misiones, de la consagración, del pecado, de la tentación, etcétera. Entonces, temas específicos son útiles, pero hay un riesgo y es forzar el texto, ¿no? La eisegesis, que es cuando yo meto mis ideas. Recuerde que este sermón es el que yo he advertido que es el más peligroso. Es muy útil, pero si no lo uso con cuidado, voy a cometer serios, serios errores, porque no arranca en el texto, arranca en mi corazón, arranca en mi mente, mi buen deseo, mi buena voluntad, etcétera. El contexto es series de fundamentos doctrinales o eventos particulares específicos también que nos van a ayudar. Bueno, déjenme ir aquí, ya estoy concluyendo. ¿Cómo sería como formato que se puede utilizar para todos estos sermones? Vamos a iniciar con una introducción. Esto ya cuando hablamos de bosquejos, si utilizamos un bosquejo, vamos a poner unas diapositivas en la pantalla de la iglesia, pues podemos usar este mismo esquema. Es un esquema clásico, tradicional, empezando con una introducción, debe ser breve, la intención es captar la atención y tiene que estar todo hilado, todo amarrado, ¿no? No solo vamos a contar un chiste para la introducción, no tiene nada que ver con el tema, pero la idea es despertar a los hermanos, que se rían un poquito, ¿verdad? No, la, el predicador no está para divertir a los hermanos. Va usted a disculparme, pero no estamos para entretener a la gente. La gente tiene suficientes formas de entretenimiento allá afuera. Sí, pero es que a veces predican muy serio, hay que contar un chistecillo por ahí. Sí, sí, sí. Eso queda bien en algún momento, pero no puede ser la intencionalidad inicial. Es decir, que solo sea entretención, entretenimiento. No, no, no. Todo lo que ocurre en el sermón tiene que estar en virtud y para apoyo del mensaje que se va a quedar, ¿verdad? Y ese mensaje va a estar así como condensado en la conclusión. Bueno, vamos a poner un título. Los títulos pueden ser, por ejemplo, el día más extraordinario de la vida. Ese va a ser. Y vamos a hablar de aquella vez cuando se encontró aquel leproso con Jesús, ¿verdad? Y así, podemos llamar la atención por un título así sorprendente
y el mensaje va a estar contenido ahí, escondido detrás de ese título. Un texto base que hemos hablado de diferencias dependiendo del tipo de sermón que se da. Luego está el desarrollo del sermón. Dependiendo de la cantidad de tiempo que tengamos, así va a ser el desarrollo más extenso o menos extenso. Debemos de considerar también la habilidad de nuestra audiencia, porque podemos predicar horas y horas y horas, pero realmente la gente no va a retener todo. Entonces va a ser una pérdida de tiempo, un desgaste para el predicador y pues son recursos que se van a perder. Todo eso debe empujar a una conclusión que puede ser un breve repaso, debe incluir siempre una aplicación práctica, un desafío para que la gente salga con eso y con ganas de aplicarlo realmente a su vida. Bueno, termino con esta lectura. El buen sermón no es un accidente, no es suerte. El buen sermón es el resultado de cultivar la fidelidad bíblica a través de la herramienta adecuada para el corazón adecuado. Dominar los enfoques el expositivo, narrativo, textual y temático, el predicador garantiza que la voz de la escritura, que recuerden que la Biblia es palabra de Dios, entonces será palabra de Dios, la voz de la escritura. Aquí el énfasis es porque nuestra atención debe estar en la escritura. Hay quienes dicen, yo voy a predicar por lo que Dios me dijo, porque Dios me habló en un sueño, en una revelación, yo oí la voz de Dios, etcétera. Ay, hermanos, insisto, yo soy pentecostal, ¿no? Pero se ha cometido cada atrocidad amparado con ese tipo de argumentos. Si usted quiere ser un buen predicador, apóyese en la escritura, sea fiel a la escritura, que su predicación sea la Biblia, sea la Biblia. Eso debe ser. Dios me dijo, Dios me habló, tuve un sueño, una revelación por ahí, un calor, un fuego y no sé qué. Bueno, yo tengo mis reservas porque se cometen muchas cosas y se dice cada cosa, hermano, que la Biblia los contradice. Y hay gente que se ha atrevido a decir que ellos tienen más autoridad que las escrituras y eso es fatal. Y la historia, solo hay que revisar la historia y eso ha dado unos resultados horribles, fracasos tremendos por no fijar la atención en la escritura y fijar la atención en lo que dice una persona. Ninguno de nosotros por mayores títulos que queramos tener, ni apóstoles, ni profetas, ni querubines, ni serafines, porque ahora de eso hay ni generales, ni patriarcas, ni cualquier título que quiera poner, hay que respetar los títulos, pero ninguno de esos títulos puede tener mayor autoridad que las escrituras. Y si tiene ese afán, ese ya es una muestra fatal de que se ha descarrilado y de que es una persona que está fuera de sí y que va a decir cualquier tipo de disparate y nosotros debemos de apartarnos de ese tipo de personas y de lugares. Bueno, voy a quedarme por acá y esperando si hay alguna oportunidad de comentarios o de preguntas, Leti. Estamos ya en esta parte recordando estos cuatro sermones, el expositivo, el narrativo, el textual y el temático, que son los sermones clásicos que se predican usualmente en las iglesias. Ujú, así es, y justamente el cómo elaborar estos cuatro tipos de sermones es lo que vamos a estar enseñando dentro del Diplomado Internacional en Predicación Bíblica. Me gustó cómo terminó esta clase. El buen sermón no es un accidente, sino es el resultado de cultivar con fidelidad la Biblia, ¿verdad? A través de diferentes tipos de herramientas. Muy, muy práctico. Ahora permítame, voy a presentarles eh, el diplomado que está por empezar el día sábado 16 de mayo. Ese diplomado tiene un tiempo de duración de 4 meses. Se estudian todos los sábados. Los horarios para centrar